buenas tardes para todos, mi nombre es Diego Pérez, soy artista en formación y de profesión comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia. Hoy vengo a hablarles un poquito de la relación que tiene la ciencia con el arte y también cómo esa capacidad de crear nos puede llevar a establecer diálogos en la investigación para disminuir un poco esas fronteras que existen entre las diferentes áreas del conocimiento y empezar a crear de una manera más interdisciplinar y también de una manera que permita generar conocimientos entre pares de diferentes áreas y también cómo ese conocimiento desde la creación puede tener una base o una fundamentación en la investigación o en el método como más concienzudo también desde el ámbito como académico. La ponencia está denominada La capacidad del arte inmersivo para apropiar el conocimiento científico y generar reflexiones en torno a la realidad. Este es un análisis de Latidos Marinos, que es una obra de realidad virtual. Esta obra fue creada por el colectivo Ecos, del cual hago parte, en donde nos preguntamos un poco cuál es esa relación que tenemos con la naturaleza, con la tecnología, y cómo desde el arte se pueden apropiar los conocimientos científicos, las tecnologías emergentes y otras herramientas para generar unas discusiones que sean muy pertinentes para el contexto en el cual nos estamos relacionando. Este es un poco pues como la ficha técnica de la obra. Tuvimos apoyo en la composición sonora del colectivo de Terlab y también tuvimos la colaboración de Esteban Duque Mesa, quien es un científico investigador de la Universidad de Antioquia desde el área de la biología. La obra es entonces un video 360 grados que se puede visualizar con gafas de realidad virtual. Más adelante les voy a contar un poco de esto. Latidos Marinos entonces es una aproximación a los cantos de las ballenas jorobadas a partir de la visualización de los cantos. Lo que hicimos fue apropiar precisamente esta investigación desarrollada a lo largo de 2 años por Esteban Duque y generar una experiencia desde los sentidos en torno a cómo podría verse los sonidos en una experiencia envolvente. No sé si estaban pendientes al inicio, vi que muchos estaban como conversando, no sé si han escuchado estos sonidos antes. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir al Pacífico colombiano donde hay ballenas. Vallasolano, Nuquí, Buenaventura. En el mundo hay cerca de 14 grupos de ballenas jorobadas que habitan en diferentes territorios y ellos tienen como unas dinámicas migratorias bastante interesantes en las cuales más o menos de junio a octubre vienen a las costas que comprenden desde Perú hasta Costa Rica y ellos vienen desde el sur, desde la Antártida, vienen a reproducirse y a tener sus crías. Ellos tienen un ciclo de reproducción que es de 1 año, entonces las crías de este año fueron gestadas en el año anterior. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es pensar en que las ballenas, más allá de lo empáticas que pueden ser, más allá de lo magnífico de sus movimientos, de sus características, son un ser que habita en el océano y que va mucho más allá de nuestra comprensión, tanto que pueden tener una expresión tan compleja como los cantos, que fue lo que escuchamos al inicio de la presentación. Son unos cantos que ellos producen a través de su aparato fonatorio, que es bastante complejo, permite tener unos sonidos muy agudos y unos sonidos bastante graves. Entonces estábamos escuchando una parte de cómo se configuran esas ondas de las ballenas en una parte como más aguda. Hay personas que durante la muestra de la obra dicen como, bueno, parece que estuvieran llorando, es un chillido, es bastante agudo, hay otros graves, realmente son cantos. Y pues hablando con los biólogos, lo que ellos nos dicen es que la denominación de cantos viene a ser como una especie de configuración que nosotros hacemos para entender la expresión de las ballenas.
Entonces para nosotros lo que tiene estrofa, lo que tiene repetición, lo que tiene sonoridad, lo que tiene como esa especie de entonación es un canto. Para las ballenas es una experiencia que las reúne como grupo y que les permite hacer unas travesías de cientos de miles de kilómetros a lo largo de todo el año en todas estas dinámicas que tienen de migración. Entonces, como que el denominarlo cantos nos ayuda a nosotros a tener una cierta empatía con las ballenas y a dialogar con ellas desde lo que nosotros conocemos. Y bueno, todo esto viene a ser también la manera como nosotros nos acercamos precisamente a ese conocimiento científico, porque si nos ponemos a pensar, son los científicos los que están observando directamente las ballenas, tomando los datos, haciendo las grabaciones, y cuando las personas van a ver las ballenas o cuando nosotros generamos experiencias como esta inmersión abstracta llamada latidos marinos, lo que hacemos es tratar de adentrarnos a ese mundo a través de una experiencia más sensible. Por eso en este punto es importante la palabra apropiación, hacer propio, hacer nuestro, hacer que lo que estemos viendo corresponda con nuestra experiencia personal. Entonces eso es un poco lo que nosotros planteamos desde cómo el arte puede acercarse a la ciencia. Es decir, los científicos producen conocimiento, están generando discusiones todo el tiempo, recolectando datos, y el arte tiene la capacidad de llegar y agarrar este conocimiento para volverlo en un contenido más sensible y que apele precisamente a los sentidos del espectador, no tanto a la capacidad cognitiva para descifrar números, fórmulas, datos o memorizar, sino a la capacidad, por ejemplo, de escuchar. No sé qué les generó escuchar los cantos de las ballenas jorobadas al inicio. No sé si supieron que eran cantos de las ballenas, pero qué tal tener la capacidad o la oportunidad, por lo menos, de escucharlo. Creo que eso es algo que puede lograr el arte en este punto. Mencionamos entonces el archivo sonoro. En Latidos Marinos apropió cerca de 2 años de grabaciones de cantos de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano para seleccionar las mejores grabaciones, hacer una nueva composición, hacer una reedición, ponerle un piso sonoro y generar toda una experiencia auditiva precisamente para lograr decirle a las personas que las ballenas jorobadas cantan. Y cantar también es estar un poco vivo, es tener una conexión inclusive con la forma en que nosotros vemos la vida, porque el canto es una expresión que va más allá de la supervivencia. El canto es una expresión que viene cuando hay fiesta, alegría, cuando se quiere conectar de otra manera. Entonces, en este sentido también queremos decir que las ballenas tienen un papel muy importante en el planeta y pueden representar inclusive a muchas otras especies que necesitan inclusive en este tiempo que volquemos un poco la mirada hacia ellas. Importante recalcar un poco acá esta frase: la ciencia y el arte son formas complementarias de explorar el mundo. Los artistas hacen diferentes tipos de descubrimientos sobre la naturaleza que los científicos, como la recolección de datos, como el método científico ordenado, como este tipo de aproximaciones a la naturaleza, al mundo y a sus fenómenos físicos pueden producir un conocimiento muy importante para la sociedad. Y además, como las formas artísticas y como la sensibilidad que se puede tener en torno a estos temas que pueden ser más complejos, más académicos, puede permitir que otras personas lleguen a este conocimiento y puedan experimentarlo de una manera un poco más desprevenida y un poco menos compleja, ¿cierto? Porque lo importante acá es que si una persona pasa 2 años registrando los cantos de las ballenas jorobadas en el Pacífico, no va a tener la oportunidad de explicarle a otra con 200 tomos de libros o escribiendo artículos cuál es verdaderamente la experiencia que tuvo con ellas, más allá, por ejemplo, de permitirles escuchar los cantos de las ballenas. Entonces eso es un poco lo que nos centra también acá en esta experimentación, exploración, creación.
en donde hay una investigación que supera enormemente lo que puede condensar la obra. Nosotros tocamos puertas en el exploratorio del Parque Explora acá en Medellín, con los investigadores de Madre Agua, también hablamos con el creador del marcapasos, que es Jorge Reynolds. Todo esto nos permitió generar como una nube inmensa de información, datos, grabaciones, experiencias, y luego la obra es una especie de condensación de toda la investigación que realizamos y que se traduce pues en lo que nosotros queremos decir con respecto a los cantos de las ballenas jorobadas. También hablamos un poco del aprendizaje no escolar, en donde... perdimos un poco. Hola. ¿Me escuchan así, no? Se le fue la batería. Se fue la batería. Está el otro. Hola. Bueno. Hablamos un poco también del aprendizaje, de las formas que tenemos para aprender el mundo. Muchas de ellas tienen que ver, como hablábamos, con este conocimiento científico o académico, pero también hay otras que tienen que ver con la experiencia sensorial y con la manera en que nosotros utilizamos la vista, el olfato, el tacto, el gusto, para descubrir todo lo que nos rodea. Esta es una forma de experimentación y a veces inclusive podemos olvidar el valor que puede tener. Decimos que lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. En este sentido es importante resaltar que todo lo que aprendemos lo hacemos a través de los sentidos. Y todo eso que aprendemos también modifica la manera como usamos los sentidos posteriormente para leer el mundo. En este sentido, Latidos Marinos es una experiencia, reitero, sensorial, que puede generar muchísimas formas de lectura en las personas y que no necesariamente están relacionadas con una experiencia lineal o con una decodificación lineal de conocimiento, sino que tiene que ver con tener la oportunidad de escuchar las ballenas jorobadas. Ahí el tema de los estímulos sensoriales en una experiencia de 360 grados está dada por el tema de la audición y de la vista. Y esto genera una experiencia inmersiva. Cuando yo tengo las gafas de realidad virtual, lo que hago es cubrir el exterior y adentrarme en un nuevo mundo que está fabricado precisamente para estos dos sentidos. Entonces esta inmersión y esta anulación del exterior me permite visualizar el entorno completamente y muchas veces más allá de lo que conocemos normalmente como la pantalla rectangular. Cuando tengo las gafas puestas puedo ver un entorno que me reúne o me rodea completamente y eso hace que pueda entonces hablar de una inmersión total y de una experiencia que se descubre con la vista y el oído. Esto es entonces un poco lo que se refiere a la realidad virtual, de cómo esta realidad que está presente ante mis ojos y que oculta la demás puede permitirme visualizar, por ejemplo, los cantos de las ballenas jorobadas. En este fotograma podemos ver una de las partes de la experiencia en donde abordamos el concepto de la sinestesia, que es el trastocamiento de los sentidos o la capacidad, por ejemplo, en términos más concretos, de ver olores, ver sonidos, olfatear colores. Entonces se tiene una experiencia sensorial que va mucho más allá de la linealidad que conocemos. Hay personas que tienen esta capacidad de la sinestesia y que pueden, por ejemplo, escuchar colores. Una vez conocí a una chica y ella me decía, en mi mente tengo una pequeña pantalla y cada vez que alguien grita muy fuerte se escucha como rojo y cuando una persona habla suave, calmado, pareciera que la pantalla se tornara azul. Esto pues realmente es como muy
muy escaso en la cotidianidad y solamente algunas personas lo pueden hacer, pero nosotros lo que quisimos fue explorar cómo podrían verse los cantos de las ballenas jorobadas. No sé si a alguno le parece que estos pueden ser los cantos, pero cuando te pones las gafas, cada una de estas líneas y de estas figuras reacciona concretamente con el sonido. Entonces es una experiencia que alude a lo auditivo y a lo visual de una manera unida. Esto también trae como un gran reto y es el tema de cómo contar historias para la realidad virtual. Si estamos fuera de la pantalla cuadrada o rectangular, si nuestro paradigma es unir y componer todo el espacio en una esfera que me rodea completamente, ¿cómo voy a ofrecer distintos estímulos? ¿Cómo voy a aprovechar el sonido para que las personas visualicen el fuera de campo? ¿Cómo voy a invitar a recorrer arriba, abajo? En esta escena, por ejemplo, podemos ver cómo las ballenas van subiendo y van perdiéndose en esa malla que es el sonido de sus cantos ejemplificado. Y bueno, es toda la exploración de cómo ir más allá de las narraciones convencionales para que la narración inmersiva sea más atractiva. En este sentido, pues también es importante hablar del papel que tiene el espectador, porque el artista plantea todo un escenario, plantea una visualización, una escucha de una narración que creamos, pero el espectador tiene la capacidad de mirar y de escuchar y de participar y construir la historia a través de los elementos que le interesan. Si le interesa mirar arriba, abajo, si hace caso omiso de alguno de los estímulos o si visualiza todo lo que hay a su izquierda y se pierde de pronto algo que haya a la derecha. Es también un poco la libertad que tiene el espectador dentro de esta experiencia y que nos lleva a hablar de un primer grado de interactividad en lo cual la realidad virtual se diferencia también de otros medios más convencionales. También hablamos de la experiencia de ver las ballenas jorobadas como algo que supera inclusive la construcción que nosotros podemos hacer a través de sus sonidos. Por eso me gustó preguntar si alguien había visto las ballenas antes, porque realmente es indescriptible. Cuando vas al mar, estás en una lancha, estás esperando que salgan, ves un lomo que asoma por allá en lo profundo, luego te das cuenta de que en realidad era una roca, por allá salta una ballena, sale una cola. Esto no tiene ninguna forma de representarse a través de lo digital porque vuelve y juega. La naturaleza es algo que nos sobrepasa como humanos y la capacidad de verla, de tener empatía con ella, de comprender sus formas, su inmensidad, es apenas el pequeño acercamiento que nosotros queremos hacer a través de este tipo de experiencias. Entonces, por un lado, invitarlos a que vean ballenas si no las han visto, y por otro lado, que la realidad también se convierte en inspiración para crear nuestros propios relatos. Cuando fuimos a ver las ballenas, lo que hicimos fue aprender con nuestros sentidos cuál es esa experiencia que se tiene y empezar a pensar cómo podemos fabricar otra inmersión que permita que personas en la ciudad, en la selva de cemento, puedan tener una cercanía a seres como las ballenas. A partir de ahí, pues también desarrollamos otra experiencia. Es precisamente de latidos marinos, pero en versión para domo, en donde esta realidad individual que se ve a través de las gafas de realidad virtual se convierte ya en una realidad colectiva. Este no es un término oficial, sino que se refiere precisamente a cómo el auditorio en su totalidad puede visualizar la obra y visualizar la experiencia en una forma más colectiva y más compartida. Entonces ya hay una visualización del espectador, pero que también involucra a la persona que está al lado, ¿cierto? Esto también cambia un poco la experiencia y nos permite entender que los medios inmersivos tienen diferentes capacidades para contar ideas, para presentar sus
sus historias, o en este caso, una historia más experimental y más sensorial. A continuación les voy a mostrar un fragmento de la obra para que entendamos un poco de qué se trata. Ahí lo que estoy haciendo es un poco asistir la visualización de la obra. Como les contaba, es una experiencia para vivir a través de las gafas de realidad virtual. Entonces este es un pequeño fragmento de lo que podría ver cada ojo al ponerse las gafas. Si yo este video lo descompongo, se vería un poco. Bueno, por temas técnicos tengo una versión de menor calidad para que no se nos vaya a parar con el computador, porque hablamos de un video 4K que pesa bastante. Y cuando esta imagen la desdoblamos podemos ver lo que podíamos apreciar en la presentación, como una esfera desdoblada completamente.
Latidos marinos es entonces una forma de acercarse precisamente a una expresión tan compleja de las ballenas como son sus cantos. También indagamos en la frecuencia del latido de su corazón. Ocurre cada 8 segundos. Imagínense un animal que mide más de 15 metros, que pesa bastantes toneladas y que tiene que irrigar todo ese cuerpo de sangre. Cada 8 segundos da un envión que es bastante fuerte y que le permite hacer que la sangre llegue a cada rincón de su cuerpo. En ese sentido, la experiencia tenía un bajo en la parte exterior, en donde cada 8 segundos sonaba el latido de su corazón. Y bueno, esta es precisamente la forma en la que el arte puede cautivar los sentidos del espectador para hablarle de que hay vida más allá de las 4 paredes que nos rodean normalmente, y de esta configuración de mundo que creemos que es la única y que a veces nos atrapa y nos envuelve, nos permite como generar unas formas de vida muy cómodas, pero que también nos distancia de la naturaleza y de las formas que ella tiene para existir y para sobrevivir. Las ballenas jorobadas habían sido objeto de caza, y no solo las jorobadas, sino otras, son bastantes especies en esta familia. Eran objeto de caza hasta más o menos 1970-60, en donde una persona llamada Roger Payne, que fue un investigador de sus cantos, precisamente publica un disco en donde masifica los cantos de las ballenas y hace pensar que de pronto no deberíamos cazarlos. También la pregunta o la reflexión en este momento está dada por el hecho de que si cuidamos la vida porque tiene formas complejas, ¿será que las formas no complejas no merecen nuestro cuidado? ¿Será que este es un momento importante para pensar en la ecología, en el cuidado ambiental y en cómo el exceso de plástico, el exceso de todos estos desechos de un solo uso, la producción excesiva de químicos, de todos los desechos de las empresas, todo esto que genera una problemática ambiental debería de pronto tener un poco más nuestra atención en este momento? ¿O de pronto queremos esperar que ocurra algo que ya no nos permita apreciar la capacidad sensible de las ballenas para expresarse, sino que nos tome por sorpresa y nos haga tener que tener unas medidas más fuertes para contrarrestar todo esto?